El amanecer llegó tarde ese día. O tal vez fue Sofía quien se levantó demasiado temprano, con los ojos hinchados por una noche sin dormir y las manos temblorosas mientras preparaba el desayuno en la cocina de su pequeño apartamento, en las afueras de Madrid. El olor a café barato llenaba el aire, mezclándose con el aroma del pan tostado que había rescatado de la panadería donde trabajaba los fines de semana. Tenía 28 años, pero sus manos contaban otra historia. Eran manos ásperas, con callos en las palmas y las uñas cortas, sin esmalte. Manos que conocían el detergente industrial, el agua helada de las madrugadas y el peso de las bandejas que cargaba durante turnos de 12 horas en el restaurante La Bonita, uno de los más exclusivos del centro. Sofía Ramírez no siempre había sido camarera. En las paredes de su habitación, escondido detrás de una cortina descolorida, colgaba un diploma enmarcado. Licenciatura en Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Lo miraba cada mañana mientras se vestía con su uniforme negro y blanco, recordándose que ese papel no era una mentira, sino un sueño interrumpido. Hace 3 años, su madre había sufrido un derrame cerebral masivo. Los gastos médicos devoraron todo, los ahorros, la herencia de su abuela, incluso el pequeño apartamento que habían comprado con tanto esfuerzo. Sofía tuvo que abandonar su residencia médica a mitad de camino, eligiendo entre su futuro y la vida de su madre. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. No fue una elección difícil en ese momento, pero 3 años después, con su madre en una residencia de cuidados paliativos que costaba más de lo que Sofía podía permitirse, la decisión pesaba como una piedra en su pecho cada vez que respiraba. Guardaba una foto en su cartera, doblada y gastada por el tiempo. En ella aparecía una niña de unos 5 años con una sonrisa desdentada, sosteniendo un estetoscopio de juguete. Detrás de la niña, escrito con la letra temblorosa de una anciana, decía: «Para mi Sofía, futura doctora. Con amor, abuela Ana». Esa mañana, mientras se ataba el delantal y recogía su cabello castaño en una coleta apretada, Sofía tocó la foto en su bolsillo como un talismán. No sabía por qué, pero tenía esa sensación familiar en el estómago, esa que siempre precedía a los días que cambiaban todo. El autobús llegó tarde, como siempre. Sofía subió con la cabeza gacha, evitando las miradas de los otros pasajeros que viajaban hacia el centro, todos ellos con rostros cansados y sueños aplazados. A través de la ventana empañada, Madrid despertaba. Las luces de neón de las tiendas de lujo, los escaparates brillantes que vendían vidas que ella nunca podría comprar. Cuando llegó a La Bonita, el gerente, don Julio, ya estaba en la puerta con su expresión perpetuamente molesta. «Llegas 5 minutos tarde, Ramírez», le dijo sin mirarla. «Lo siento, don Julio. El autobús. No me importan tus excusas. Hoy tenemos reservación VIP, mesa para 8. Quiero que estés impecable, ni un error. ¿Entendido?» Sofía asintió, tragándose las palabras que querían escapar. En este trabajo, el silencio era supervivencia. En el otro extremo de la ciudad, en un ático que costaba más que lo que Sofía ganaría en toda su vida, Rodrigo Mendoza se ajustaba la corbata frente a un espejo de cuerpo entero. Su traje era italiano, hecho a medida, del tipo que susurraba riqueza sin necesidad de gritar. A sus 45 años, Rodrigo había construido un imperio farmacéutico desde cero. Mendoza Pharmaceuticals era el tercer laboratorio más grande de España, con contratos en toda Europa y América Latina. Los periódicos lo llamaban el rey de la medicina privada. Sus críticos lo llamaban otras cosas, pero él había aprendido hace mucho tiempo a no escuchar a quienes no podían permitirse su éxito. «Papá, ¿tengo que ir?» La voz venía de la habitación contigua, pequeña y temerosa. Rodrigo apretó la mandíbula. Su hija, Valentina, de 7 años, estaba sentada en el borde de su cama, vestida con un vestido de encaje blanco
que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía. Pero la niña no parecía una princesa, parecía asustada. «Sí, tienes que ir», respondió Rodrigo con voz firme pero no cruel. «Es importante que aprendas a comportarte en estas reuniones. Algún día esto será tuyo». Valentina bajó la mirada. En su regazo descansaba un pequeño inhalador rosado, el tipo usado para el asma severa. Lo sostenía como otros niños sostienen sus juguetes favoritos, con la familiaridad de quien lo necesita demasiado a menudo. Rodrigo la miró y sintió ese pinchazo familiar de algo que no quería nombrar. Culpa, tal vez, o miedo. Valentina había heredado el asma de su madre, Isabel, quien había fallecido durante el parto. Los médicos le habían dicho que podían salvar a una o a otra, no a ambas. Rodrigo había elegido a su esposa, Isabel había elegido a su hija, y ahora, 7 años después, Rodrigo miraba a esa niña frágil y veía todo lo que había perdido y todo lo que temía perder de nuevo. Por eso la mantenía cerca, demasiado cerca, tan cerca que Valentina apenas podía respirar, literalmente y metafóricamente. «Vamos», dijo, extendiendo la mano. «No podemos llegar tarde». El Mercedes negro esperaba en la entrada del edificio. El chofer abrió la puerta y Rodrigo entró primero, seguido por Valentina, quien se deslizó en el asiento de cuero con la misma gracia silenciosa de alguien acostumbrada a ocupar el menor espacio posible. Durante el trayecto, Rodrigo revisaba correos en su teléfono. Había una fusión importante en proceso, una adquisición que le daría acceso a patentes de medicamentos que podrían triplicar sus ganancias. Todo tenía que ser perfecto. No podía permitirse distracciones. No notó que Valentina miraba por la ventana con ojos cristalinos, contando las nubes como su madre le había enseñado a hacer cuando estaba viva, aunque Valentina no recordaba eso. Solo sabía que contar nubes hacía que su pecho se sintiera menos apretado. «¿Papá?», susurró. «¿Qué? ¿Crees que mamá estaría orgullosa de ti?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Rodrigo dejó de escribir, sus dedos congelados sobre la pantalla. No respondió. No sabía cómo. El Mercedes se detuvo frente a la Bonita. Las luces cálidas del restaurante brillaban como una invitación, pero para Rodrigo solo eran otro escenario donde tenía que actuar. «Recuerda», le dijo a Valentina mientras bajaban del coche. «No hables a menos que te hablen. No toques nada. Y si necesitas tu inhalador, dímelo en voz baja. No quiero que nadie piense que eres débil». Valentina asintió, sus pequeñas manos apretando el inhalador en su bolsillo. No era la primera vez que su padre le decía que su enfermedad era una debilidad. No sería la última. La Bonita estaba en su mejor momento esa noche. Las mesas estaban decoradas con manteles de lino blanco, cubiertos de plata y copas de cristal que reflejaban la luz de las velas como pequeñas estrellas. El murmullo de conversaciones elegantes llenaba el aire, mezclándose con el sonido suave de música clásica que fluía desde los altavoces ocultos. Sofía estaba en la esquina del salón, verificando su estación por tercera vez. Platos limpios, servilletas dobladas perfectamente, copas sin manchas. Todo tenía que estar impecable para la reservación VIP. Cuando la puerta se abrió y Rodrigo Mendoza entró, el restaurante pareció contener la respiración. No porque él lo exigiera, sino porque su presencia simplemente lo demandaba. Caminaba como alguien acostumbrado a que las puertas se abrieran antes de que llegara, a que las sillas se apartaran sin que tuviera que pedirlo. Detrás de él, casi invisible, caminaba Valentina. La niña mantenía los ojos bajos, sus pasos pequeños y cuidadosos, como si temiera tropezar con su propia sombra. Don Julio apareció de inmediato, con su sonrisa profesional más amplia. «Señor Mendoza, es un honor tenerlo aquí esta noche. Su mesa está lista». Rodrigo asintió sin sonreír. «Bien, y asegúrate de que el servicio sea rápido. Tengo una llamada importante en 1 hora». «Por supuesto, señor». Sofía fue asignada a su mesa.
Respiró hondo, recogió su libreta y se acercó con una sonrisa educada pero genuina. Buenas noches, señor. Bienvenido a La Bonita. Mi nombre es Sofía y estaré a su servicio esta noche. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Rodrigo ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en el menú. Agua, sin gas, y asegúrate de que esté fría. Por supuesto. Sofía se giró hacia Valentina, agachándose ligeramente para quedar a su altura. ¿Y para la señorita? La niña abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Rodrigo interrumpió. Ella tomará lo mismo. No necesita que le preguntes. Sofía sintió un pinchazo de incomodidad, pero mantuvo su sonrisa. Enseguida vuelvo con sus bebidas. Cuando regresó con las aguas, Valentina estaba sentada con las manos en el regazo, sus dedos entrelazados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sofía notó que la niña miraba fijamente el candelabro del techo, contando algo en silencio. Mientras colocaba los vasos, Sofía observó que la respiración de Valentina era un poco irregular, con pequeños jadeos casi imperceptibles. Reconoció los signos de inmediato. Había visto suficientes crisis asmáticas durante su tiempo en el hospital. ¿Está bien?, preguntó Sofía suavemente, dirigiéndose a Valentina. Antes de que la niña pudiera responder, Rodrigo levantó la vista bruscamente. Por supuesto que está bien. ¿Por qué no lo estaría? Solo me aseguré, señor. Noté que... ¿Notaste qué? La voz de Rodrigo se volvió cortante. ¿Eres doctora ahora? El restaurante se quedó en silencio. Varias cabezas se giraron para mirar. Sofía sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. No, señor. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Todo está bien cuando digo que está bien. Ahora, toma mi orden y deja de entrometerte. Sofía apretó su libreta. Cada fibra de su ser quería defenderse, explicar que sí, que de hecho había estudiado medicina, que sabía exactamente lo que estaba viendo. Pero las palabras murieron en su garganta. Mientras tomaba la orden, Rodrigo continuó haciendo comentarios despectivos. Cuando Sofía sugirió un plato que podría ser más suave para Valentina, él respondió: «No necesito consejos de alimentación de alguien que sirve mesas para vivir». Cuando ella se disculpó por un retraso de 2 minutos en traer el pan, él dijo: «En el mundo real, 2 minutos pueden costar millones, pero supongo que tú no sabrías nada de eso». Los otros clientes me miraban incómodos. Algunos susurraban. Sofía sentía sus ojos clavados en su espalda como agujas. Entonces sucedió. Valentina comenzó a toser. Suavemente al principio, luego con más fuerza. Su pequeño cuerpo se sacudía con cada espasmo, sus manos buscando desesperadamente el inhalador en su bolsillo. Sofía dejó la bandeja de inmediato y se acercó. «Señor, su hija necesita... ¡No te acerques!». Rodrigo se puso de pie bruscamente, colocándose entre Sofía y Valentina. «¡No la toques!». Su voz resonó en todo el restaurante. Ahora todos miraban. «Señor, por favor, ella necesita ayuda. Yo puedo...». «Tú no puedes hacer nada», gritó Rodrigo. «Eres una camarera. ¿Qué podrías saber tú sobre cuidar a mi hija?». Valentina tosía más fuerte ahora. Su rostro comenzaba a ponerse pálido. Sus dedos temblaban mientras intentaba usar el inhalador, pero estaba entrando en pánico y no podía coordinar la respiración. Sofía dio un paso adelante, ignorando a Rodrigo. «Valentina, mírame», dijo con voz firme pero calmada. «Respira conmigo, despacio». «He dicho que no la toques». Rodrigo extendió el brazo, bloqueándola. Fue entonces cuando Sofía tomó la decisión. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó algo que siempre llevaba consigo. Un recordatorio de quién había sido antes de convertirse en quien era ahora. Su identificación médica de la Complutense, desgastada, con su foto de hace 3 años, pero real. La colocó sobre la mesa, justo frente a Rodrigo. «Señor Mendoza», dijo con voz tranquila pero firme. «Mi nombre es Sofía Ramírez, y soy médico».
El silencio que siguió fue absoluto, el tipo de silencio que parece solidificar el aire, convirtiéndolo en algo denso y pesado. Los cubiertos dejaron de tintinear, las conversaciones murieron a media frase, incluso la música de fondo pareció disminuir su volumen. Rodrigo miró la identificación. Su rostro, normalmente tan controlado, pasó por una serie de expresiones en cuestión de segundos. Incredulidad, confusión, y luego algo más difícil de nombrar. Sofía no esperó su respuesta. Valentina era su prioridad ahora, no el orgullo herido de su padre. Se arrodilló junto a la niña, ignorando completamente la barrera que Rodrigo había intentado establecer. Sus manos, esas manos ásperas de camarera que escondían años de entrenamiento médico, se movieron con precisión y seguridad. Valentina, cariño, escúchame. Sé que es difícil, pero necesito que hagas exactamente lo que te digo. ¿De acuerdo? La niña asintió débilmente, sus ojos grandes y asustados fijos en Sofía. Primero, vamos a soltar toda la tensión de tus hombros. Así. Sofía guió suavemente los hombros de Valentina hacia abajo. Ahora, vamos a respirar juntas. No respires rápido. Respira despacio conmigo. Inhala por la nariz. Sofía inhaló lentamente, exagerando el movimiento para que Valentina pudiera verla. Y exhala por la boca. Valentina intentó seguir las instrucciones, su respiración entrecortada al principio, pero gradualmente sincronizándose con la de Sofía. Mientras tanto, Sofía había tomado el inhalador de las manos temblorosas de Valentina. «Este es el truco que nadie te enseña», dijo Sofía con voz suave pero clara. «No se trata solo de presionar el inhalador. Tienes que coordinar la respiración. Mira». Sofía colocó el inhalador en posición. «Primero, exhala todo el aire. Vacía tus pulmones completamente». Valentina obedeció, su pequeño pecho bajando. «Ahora, cuando inhales, presionaremos el inhalador exactamente al mismo tiempo. 1, 2, 3». El medicamento entró limpiamente en los pulmones de Valentina. Sofía mantuvo el inhalador en posición. «Aguanta la respiración. Cuenta hasta 5 conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora exhala despacio». Valentina siguió cada instrucción. Después de la segunda dosis, administrada con la misma precisión, su respiración comenzó a estabilizarse. El color regresó gradualmente a sus mejillas. Durante todo este tiempo, Rodrigo se había quedado congelado en su lugar. Sus manos colgaban a los lados, inútiles. Había pasado 7 años cuidando a su hija, llevándola a los mejores especialistas, pagando fortunas por tratamientos de vanguardia. Pero en ese momento, una camarera, no, una doctora disfrazada de camarera, había hecho en 2 minutos lo que él nunca había aprendido a hacer correctamente. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Sofía se sentó sobre sus talones, manteniendo una mano reconfortante en la espalda de Valentina. ¿Mejor?, preguntó suavemente. Valentina asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, pero no eran lágrimas de miedo, sino de alivio. «Gracias», susurró la niña. Sofía sonrió, limpiando gentilmente las lágrimas con su pulgar. «De nada, cariño. Eso es lo que hacen los médicos. Cuidamos de las personas». Fue entonces cuando Valentina hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó hacia adelante y abrazó a Sofía, sus pequeños brazos, rodeando el cuello de la mujer que acababa de salvarla. Sofía la sostuvo, sus propios ojos llenándose de lágrimas que había estado reprimiendo durante horas, días, años. Recordó por qué había elegido la medicina. Recordó la sensación de poder ayudar, de marcar una diferencia. Recordó quién había sido antes de que la vida la obligara a elegir entre su sueño y su madre. Cuando Valentina finalmente se separó, miró a su padre con ojos brillantes. «Papá, ella sabía qué hacer. Tú siempre entras en pánico cuando no puedo respirar, pero ella sabía exactamente qué hacer».
Las palabras de la niña golpearon a Rodrigo como una bofetada, porque eran verdad. Cada vez que Valentina tenía una crisis, él se volvía frenético, llamando a doctores, gritando instrucciones a enfermeras, haciendo todo menos lo que realmente ayudaba: mantenerse calmado y presente. Sofía se puso de pie lentamente, recuperando su compostura profesional. Recogió su identificación de la mesa y la guardó de nuevo en su bolsillo. «Su hija estará bien ahora, señor Mendoza», dijo con voz tranquila, «pero le recomendaría que consultara con su neumólogo sobre técnicas de respiración adecuadas. Pueden marcar una gran diferencia en el manejo diario del asma». Rodrigo abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Por primera vez en décadas, Rodrigo Mendoza, el hombre que había construido un imperio con palabras y negociaciones, se encontró completamente sin habla. El restaurante seguía en silencio. Los otros comensales observaban la escena como si estuvieran viendo una obra de teatro, incapaces de apartar la vista. Don Julio, el gerente, se acercó nerviosamente, sin saber si debía intervenir o retirarse. «Señor Mendoza, yo lamento profundamente cualquier inconveniente. Si necesita...» «Silencio», dijo Rodrigo, su voz apenas un susurro. No estaba siendo grosero esta vez. Simplemente no podía procesar todo lo que acababa de suceder. Se giró hacia Sofía, realmente mirándola por primera vez desde que había entrado al restaurante. Vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, las manos con callos que habían ejecutado procedimientos médicos con la precisión de alguien que nunca había olvidado su entrenamiento, la dignidad silenciosa en su postura, a pesar de haber sido humillada públicamente. «Tú eres doctora», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación que apenas podía creer. «Era doctora», corrigió Sofía suavemente. «Ahora soy camarera». «¿Por qué?». La pregunta colgó en el aire. Sofía vaciló. No era algo de lo que hablara, especialmente no con extraños, y mucho menos con alguien que acababa de tratarla como basura. Pero Valentina seguía mirándola con esos ojos grandes y confiados, y algo en la expresión de la niña hizo que Sofía quisiera ser honesta. «Mi madre», dijo finalmente, «tuvo un derrame cerebral hace 3 años. Los gastos médicos eran imposibles. Tuve que elegir entre terminar mi residencia o cuidar de ella. Elegí a mi madre». El silencio se profundizó aún más. Varios de los comensales cercanos bajaron la mirada, como si las palabras de Sofía les hubieran confrontado algo incómodo sobre sus propias vidas privilegiadas. Rodrigo se sentó lentamente. Su cuerpo de repente se puso pesado. «¿Dejaste tu carrera por tu madre?». «No la dejé», dijo Sofía con firmeza. «La pausé. Algún día, cuando pueda permitírmelo, volveré. Pero por ahora, esto es lo que tengo que hacer». Valentina tiró de la manga de su padre. «Papá, ella es como la doctora Martínez, la que siempre dice que los mejores doctores son los que realmente cuidan. Pero ella cuida incluso cuando no es su trabajo». Las palabras de su hija atravesaron las defensas de Rodrigo como un bisturí. Durante años, había pagado a los mejores médicos para que cuidaran a Valentina, pero ninguno de ellos había mostrado la compasión instintiva que esta camarera, esta doctora en el exilio, había demostrado en cuestión de minutos. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Rodrigo, su voz ronca. «Después de cómo te traté, podrías haberte alejado. Podrías haberme dejado lidiar con esto solo. Habrías estado en tu derecho». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Porque cuando estudias medicina, haces un juramento. Y ese juramento no dice, ayuda solo a las personas que son amables contigo, o ayuda solo a las personas que te respetan. Dice que ayudarás a quien lo necesite, sin importar quiénes sean o cómo te traten. Puede que ya no practique la medicina, pero eso no significa que haya olvidado por qué quería ser doctora en primer lugar». Una mujer en una mesa cercana comenzó a aplaudir, luego otra, y otra. En cuestión de segundos, todo el restaurante estalló en aplausos.
Sofía se sonrojó, claramente incómoda con la atención. Hizo una pequeña reverencia y comenzó a retirarse, pero Rodrigo habló de nuevo. «Espera». Ella se detuvo. Rodrigo sacó su billetera, pero Sofía levantó una mano. «No necesito su dinero, señor Mendoza». «No es por el servicio», dijo Rodrigo rápidamente. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto cuestan los cuidados de tu madre al mes?» Sofía frunció el ceño. «Eso no es asunto suyo. Por favor, solo responde». Algo en su tono hizo que Sofía considerara la pregunta. Finalmente, suspiró. 3.000 euros al mes, la residencia donde está, la fisioterapia, los medicamentos, todo junto. Rodrigo asintió lentamente, haciendo cálculos mentales. «¿Y cuánto ganas aquí?» 1.200. Trabajo en 2 lugares más los fines de semana para completar. Así que trabajas 7 días a la semana. 6. Los lunes voy a ver a mi madre». Rodrigo cerró los ojos. En su mente apareció una imagen de Isabel, su esposa, quien había sacrificado su vida por darle vida a Valentina. Ahora estaba frente a otra mujer que había sacrificado su futuro por su madre. La simetría era demasiado perfecta, demasiado dolorosa. «Necesito hablar contigo», dijo Rodrigo. «No aquí, no ahora, pero pronto, por favor». Sofía vaciló. Todo su instinto le decía que se alejara, que este hombre rico solo traería complicaciones a su vida ya complicada. Pero entonces Valentina tomó su mano. «Por favor», dijo la niña suavemente. «Mi papá puede ser malo a veces, pero no es malo. Solo está asustado, como yo cuando no puedo respirar». Sofía miró a la niña, luego a Rodrigo, quien de repente parecía mucho más pequeño que cuando había entrado al restaurante. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero no prometo nada». Rodrigo asintió, sacando una tarjeta de su bolsillo. «Mi número está ahí. Llámame, mañana, si puedes. Hay algo que quiero proponerte. No es caridad, es algo que creo que podría ayudarnos a ambos». Sofía tomó la tarjeta, sintiendo su peso en sus dedos. Era gruesa, costosa, con letras doradas en relieve. Rodrigo Mendoza, CEO, Mendoza Pharmaceuticals. «Pensaré en ello». Fue todo lo que dijo antes de regresar a la cocina, dejando atrás un restaurante lleno de susurros admirados y un millonario confrontando la incomodidad de darse cuenta de que todo su dinero no había podido comprar lo que una camarera había dado gratuitamente. Compasión verdadera. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeño apartamento, mirando la tarjeta de Rodrigo Mendoza en la mesa de noche. La luz de la farola de la calle se filtraba por la cortina raída, iluminando las letras doradas. Su teléfono vibró. Un mensaje de don Julio. «Necesito hablar contigo mañana antes de tu turno. Urgente». Sofía suspiró. Probablemente estaba en problemas por la escena del restaurante. Los lugares como La Bonita no querían drama, sin importar si ese drama salvaba vidas. Pero eso no era lo que la mantenía despierta. Era la forma en que Valentina la había mirado, con esa confianza absoluta que solo los niños pueden dar. Era la forma en que Rodrigo se había derrumbado frente a sus ojos, su armadura de arrogancia cayendo, para revelar a un padre aterrorizado que no sabía cómo ayudar a su propia hija. Sofía se levantó y caminó hasta el pequeño escritorio en la esquina de su habitación. Abrió el cajón superior y sacó un álbum de fotos desgastado. La primera foto mostraba a una mujer, joven con bata médica blanca, sosteniendo un diploma. Sofía tenía 24 años en esa foto, con los ojos brillantes de esperanza y determinación. Junto a ella estaba su madre, Elena, todavía fuerte y saludable, con el cabello oscuro sin rastro de canas. «Estoy tan orgullosa de ti, mi niña», había dicho su madre ese día. «Vas a cambiar vidas». Sofía pasó las páginas. Había fotos de su primer día de residencia, de su madre preparándole el desayuno antes de sus turnos de 24 horas, de pequeños momentos de felicidad robados entre guardias agotadoras.
Luego llegó a la última foto del álbum. Su madre en una cama de hospital, con la mitad del rostro paralizado, pero aún sonriendo débilmente. Continuo Sofía recordaba ese día con claridad dolorosa. Había estado en medio de una cirugía cuando recibió la llamada. Su madre había colapsado en casa. Para cuando Sofía llegó al hospital, el daño ya estaba hecho. Los médicos fueron honestos. Elena necesitaría cuidados constantes por el resto de su vida. Fisioterapia, medicamentos, supervisión médica. El seguro de estudiante de Sofía apenas cubría lo básico. Sofía había intentado continuar con su residencia mientras cuidaba a su madre. Durante 3 meses, apenas durmió, corriendo entre el hospital donde trabajaba y la residencia donde su madre vivía. Pero no era sostenible. Estaba cometiendo errores peligrosos. Un día, casi administra la dosis incorrecta de un medicamento a un paciente, porque estaba tan exhausta que no podía enfocar la vista. Su supervisor la había llamado a su oficina. «Sofía, eres brillante. Tienes un don para esto. Pero no puedes ayudar a nadie si te estás matando en el proceso. Necesitas tomar una decisión». La decisión había sido imposible, pero también obvia. Su madre la había criado sola después de que su padre los abandonara. Elena había trabajado 2 empleos para pagarle la universidad. Había sido su mayor apoyo, su mejor amiga, su heroína. ¿Cómo podía Sofía abandonarla ahora? Así que dejó la residencia. Vendió todo lo que tenían de valor. Se mudó a un apartamento más pequeño y encontró trabajo en La Bonita porque pagaban un poco más que otros restaurantes y ofrecían un seguro médico básico. Durante 3 años había vivido en este limbo. Ya no era doctora, pero tampoco podía dejar de serlo. El conocimiento seguía ahí, en sus manos, en su mente. Cada vez que veía a alguien con problemas de salud, su entrenamiento se activaba automáticamente, como esta noche con Valentina. Sofía cerró el álbum y miró de nuevo la tarjeta de Rodrigo. Una parte de ella quería tirarla, olvidar toda la humillación de esa noche. Pero otra parte, la parte que todavía soñaba con volver a la medicina algún día, se preguntaba qué era lo que él quería proponerle. A la mañana siguiente, después de visitar a su madre en la residencia, donde Elena apenas la reconoció, perdida en la niebla de su condición, Sofía marcó el número en la tarjeta. Rodrigo respondió al primer tono. «Sofía, gracias por llamar». «No he decidido nada», dijo ella rápidamente. «Solo quiero escuchar lo que tienes que decir». «Por supuesto. ¿Puedes venir a mi oficina? Hoy a las 3. Te enviaré un coche». «Puedo tomar el metro». «Por favor, déjame hacer esto. Después de anoche, es lo menos que puedo hacer». Sofía aceptó a regañadientes. La oficina de Rodrigo estaba en el piso más alto de un rascacielos de cristal en el distrito financiero. Cuando Sofía entró, se sintió completamente fuera de lugar con su vestido sencillo y sus zapatos gastados. Pero Rodrigo la recibió en la puerta de su oficina personalmente, sin la arrogancia de la noche anterior. «Gracias por venir», dijo, guiándola a un área de estar con sofás de cuero. «¿Quieres café? ¿Té?» «Estoy bien. Solo dime qué quieres». Rodrigo se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas. «Anoche, mi hija durmió por primera vez en meses sin despertarse con pesadillas sobre no poder respirar. ¿Sabes por qué?» Sofía negó con la cabeza. «Porque por primera vez, alguien le enseñó que ella tiene control sobre su condición, que no es una víctima indefensa. En 2 minutos le diste más confianza de la que todos mis especialistas caros le han dado en años». «Señor Mendoza». «Rodrigo, por favor». «Rodrigo», continuó Sofía. «Aprecio tus palabras, pero no veo a dónde va esto. Quiero que seas el médico personal de Valentina». Sofía parpadeó, segura de que había escuchado mal. «¿Qué?» «Médico personal, tiempo completo. Vivirías en la casa de huéspedes en mi propiedad, disponible cuando Valentina te necesite. Te pagaría 6.000 euros al mes, más todos los gastos médicos. Para tu madre». Sofía se quedó sin aliento.
Eso es, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no tengo licencia médica activa. Abandoné mi residencia. No puedo practicar legalmente. Entonces termínala, dijo Rodrigo simplemente. Yo pagaré todo. Tu matrícula, los gastos de tu madre, todo. A cambio, quiero que ayudes a mi hija a aprender a vivir con su condición en lugar de temerle. Sofía lo miró, buscando el truco, la trampa. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. La expresión de Rodrigo se suavizó. Porque anoche, cuando humillé tu profesión y traté tu compasión como debilidad, tú todavía elegiste ayudar. No por dinero, no por reconocimiento, porque es quien eres, y porque mi esposa era así. Isabel. Ella era enfermera. Siempre ponía a los demás primero. Su voz se quebró ligeramente. Murió dándole vida a Valentina, y desde entonces he intentado compensar su ausencia con dinero y control. Pero anoche me di cuenta de que lo que Valentina necesita no es más dinero. Necesita lo que Isabel le habría dado. Amor, paciencia y alguien que realmente se preocupe. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Sofía. No soy su madre. No, pero podría ser lo que ella necesita ahora. Y yo necesito aprender de ti. Necesito aprender a ser mejor padre. Sofía no respondió de inmediato. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana del piso alto, mirando la ciudad que se extendía debajo como un mapa de posibilidades y obstáculos. Durante 3 años había soñado con volver a la medicina, pero siempre había parecido imposible, una fantasía que mantenía viva en los momentos más oscuros, pero que nunca esperaba alcanzar. Ahora, un extraño, un hombre que la había humillado apenas 12 horas antes, le estaba ofreciendo exactamente eso. Necesito condiciones, dijo finalmente, sin volverse. Lo que quieras. Primero, esto no es caridad. Trabajo para ti, pero soy una profesional. No tu sirvienta, no tu empleada doméstica. Soy el médico de Valentina. Por supuesto. Segundo, continúo visitando a mi madre los lunes. Eso no es negociable. Entendido. Tercero, Sofía se giró para mirarlo. Aprendes a ser mejor padre, no solo con palabras, sino con acciones. Eso significa terapia, tiempo de calidad con Valentina, y aprender a verla como más que su condición médica. Rodrigo tragó saliva. Esa era la condición más difícil, porque requería que él cambiara, algo que nunca le había pedido su dinero. Lo intentaré, dijo suavemente. No, dijo Sofía con firmeza. No intentar, hacerlo, o no tenemos trato. Rodrigo se puso de pie, caminando hacia ella. Por primera vez, extendió su mano como un igual, no como un superior. Tienes mi palabra, lo haré. Sofía miró su mano durante un largo momento. Luego, lentamente, la estrechó. Entonces tenemos un trato. La noticia se extendió rápidamente. En La Bonita, don Julio llamó a Sofía a su oficina, esperando reprimirla. En cambio, ella renunció con 2 semanas de aviso. ¿Vas a trabajar para Rodrigo Mendoza?, preguntó don Julio, incrédulo. Voy a volver a ser médico, corrigió Sofía. Él solo está haciendo posible lo que debería haber sido posible desde el principio. Algunos de sus compañeros camareros estaban celosos. Otros estaban genuinamente felices por ella. Una mesera joven llamada Carmen la abrazó con lágrimas en los ojos. Siempre supe que eras especial, dijo Carmen. La forma en que tratabas a todos, incluso a los clientes groseros. Ahora entiendo por qué. La primera semana en la casa de Rodrigo fue surrealista. La propiedad era enorme. Una mansión moderna con jardines, una piscina, y la casa de huéspedes donde Sofía se instaló era más grande que el apartamento donde había vivido durante 3 años. Valentina estaba inicialmente tímida, pero la timidez se derritió rápidamente. Cada tarde, después de la escuela, la niña corría a buscar a Sofía. ¿Puedes enseñarme más técnicas de respiración? ¿Puedes contarme historias del hospital?
¿Puedes mostrarme cómo usar el estetoscopio? Sofía descubrió que enseñar a Valentina la llenaba de una alegría que había olvidado que existía. No era solo medicina, era mentoría, amistad, el tipo de relación que trasciende el rol profesional. Pero Rodrigo era más difícil. Una noche, 2 semanas después de que Sofía se mudara, escuchó voces elevadas en el estudio. Valentina estaba llorando y Rodrigo sonaba frustrado. Sofía entró sin llamar. ¿Qué pasa aquí? Rodrigo se giró, con el rostro rojo. Valentina no quiere tomar sus clases de piano. Le he pagado al mejor instructor de Madrid, y ella simplemente se niega. Sofía miró a Valentina, quien estaba acurrucada en un sofá, con lágrimas rodando por sus mejillas. Valentina, ¿puedes decirme por qué no quieres las clases? Porque no me gusta el piano, sollozó la niña. Me gusta dibujar, pero papá dice que el dibujo no es una habilidad útil. Sofía se giró hacia Rodrigo, sus ojos ardiendo. Afuera, ahora. En el pasillo, cerró la puerta detrás de ellos. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió Rodrigo. Esa es mi pregunta para ti, contraatacó Sofía. Acordamos que aprenderías a ser mejor padre. Eso no significa obligar a tu hija a vivir la vida que tú quieres para ella. Significa descubrir quién es ella y apoyarla. El piano es una habilidad valiosa. Para ti, no para ella. ¿Le has preguntado alguna vez qué quiere? ¿O asumes que porque puedes pagarlo mejor, sabes lo que es mejor? Rodrigo abrió la boca, luego la cerró. Su rostro pasó por una serie de emociones: enojo, frustración y finalmente, vergüenza. No sé cómo hacer esto, admitió con voz rota. Isabel lo sabría, ella siempre sabía, pero yo solo sé cómo construir empresas y ganar dinero. No sé cómo ser el padre que mi hija necesita. La ira de Sofía se suavizó. Entonces aprende. No es demasiado tarde, pero tienes que empezar por escuchar, realmente escuchar, lo que ella está tratando de decirte. Rodrigo asintió lentamente. Volvieron al estudio juntos. Rodrigo se arrodilló frente a Valentina, algo que Sofía nunca lo había visto hacer. Valentina, dijo suavemente, lo siento, tienes razón. No escuché lo que querías. Si el dibujo es lo que te hace feliz, entonces eso es lo que haremos. ¿Me perdonas? Valentina lo miró con ojos grandes, sorprendida. Luego se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza. Te amo, papá. Rodrigo la sostuvo, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Yo también te amo, pequeña, y voy a tratar de demostrarte lo mejor de ahora en adelante. Sofía se alejó silenciosamente, dejándolos tener ese momento. En el pasillo, se apoyó contra la pared, sus propias lágrimas cayendo libremente. Esto era por lo que se había convertido en médico, no solo para curar cuerpos, sino para curar familias, para ayudar a las personas a verse entre sí de nuevo. Los meses que siguieron trajeron cambios que nadie podría haber anticipado. Valentina floreció. Con el manejo adecuado de su asma y la confianza que Sofía le había dado, las crisis de emergencia se volvieron cada vez más raras. Más importante aún, la niña sonreía más, reía más, vivía más. Rodrigo cumplió su promesa. Comenzó terapia, trabajando a través del duelo que nunca había procesado por Isabel. Aprendió a tomar descansos del trabajo para llevar a Valentina al parque, algo que antes habría considerado una pérdida de tiempo productivo. Y Sofía, lenta pero seguramente, regresó a la medicina. Rodrigo arregló para que completara su residencia de manera acelerada, usando sus conexiones para que pudiera equilibrar el aprendizaje con el cuidado de Valentina. Una tarde, 6 meses después de que comenzara este arreglo, Sofía recibió una llamada del hospital. Su madre había tenido un buen día, uno de los mejores en años. Cuando Sofía llegó para su visita del lunes, Elena la reconoció de inmediato. «Mi niña», dijo Elena con voz débil pero clara. «Mi doctora». Sofía se arrodilló junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano. «Sí, mamá, tu doctora».
¿Estás feliz? Era una pregunta simple, pero Sofía tuvo que pensarla. ¿Estaba feliz? Miró su vida. Estaba volviendo a la medicina. Su madre estaba recibiendo el mejor cuidado posible, y había formado vínculos inesperados con una niña que la necesitaba, y un padre que estaba aprendiendo a ser mejor. Sí, mamá, dijo finalmente. Estoy feliz. Elena sonrió, apretando débilmente la mano de su hija. Entonces yo también soy feliz. Esa noche, cuando Sofía regresó a la casa de Rodrigo, encontró la mesa del comedor decorada con velas y flores. Valentina apareció con un vestido elegante, radiante de emoción. ¡Sorpresa! ¡Es tu celebración! Sofía parpadeó confundida. ¿Celebración de qué? Rodrigo salió de la cocina, sosteniendo un sobre. Hoy recibiste tu licencia médica oficial. Oficialmente eres doctora Sofía Ramírez de nuevo. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba su certificación, sellada y oficial. Después de 3 años, era médico nuevamente. Las lágrimas fluyeron libremente mientras Valentina la abrazaba. «Lo lograste, Sofía. Lo lograste». Rodrigo se acercó, su expresión cálida. No podría estar más orgulloso. Y... hay algo más. Le entregó otro sobre. He establecido una fundación, la Fundación Isabel Mendoza. Su propósito es ayudar a estudiantes de medicina que tienen que abandonar sus estudios por razones financieras. Quiero que la dirijas. Sofía lo miró, sin palabras. Esto ayudará a tantas personas. Es lo que Isabel habría querido, dijo Rodrigo suavemente. Y es lo correcto. Tú me enseñaste eso. Un año después, Sofía estaba de pie en el escenario del Hospital Complutense, usando su bata médica blanca con su nombre bordado. Doctora Sofía Ramírez, neumología pediátrica. Había completado su especialización, esta vez sin tener que elegir entre su carrera y su familia. Su madre, aunque todavía limitada, estaba estable y bien cuidada. Y Sofía había encontrado su llamado. Trabajar con niños que, como Valentina, vivían con condiciones respiratorias crónicas. En la audiencia, Elena estaba en su silla de ruedas, con los ojos brillantes de orgullo. Junto a ella estaban Valentina y Rodrigo. La conferencia de Sofía esa tarde era sobre manejo holístico del asma en niños, y la sala estaba llena de estudiantes de medicina, doctores practicantes y padres. La medicina, comenzó Sofía, no es solo sobre tratar síntomas, es sobre ver a la persona completa. Es sobre reconocer que detrás de cada paciente hay una historia, una familia, un contexto que importa tanto como el diagnóstico. Mientras hablaba, su mirada se cruzó con la de Rodrigo. Él asintió, sus ojos transmitiendo gratitud y respeto. Después de la conferencia, la familia se reunió en la cafetería del hospital. Valentina, ahora de 8 años, estaba emocionada mostrándole a Sofía su última pintura, un retrato de los 3 juntos. «Somos como una familia, ¿verdad?», preguntó la niña. Sofía miró a Rodrigo, quien sonrió suavemente. «Sí», dijo Sofía, acariciando el cabello de Valentina. «Supongo que lo somos». No era la familia tradicional. Rodrigo y Sofía no eran pareja. Su relación había evolucionado a algo más profundo. Respeto mutuo, amistad genuina y el vínculo compartido de querer lo mejor para Valentina. Pero era una familia formada por elección, por circunstancia, por la voluntad de 2 personas rotas de sanar juntas. Esa noche, después de dejar a Valentina en casa, Rodrigo le preguntó a Sofía si quería caminar por el jardín. «Hay algo que nunca te he agradecido adecuadamente», dijo mientras caminaban bajo las estrellas. «¿Qué es eso?» «Por no rendirte conmigo. Esa noche en el restaurante te traté como basura. Y en las semanas siguientes, cuando todavía estaba aprendiendo a ser mejor padre, había momentos en que era imposible, pero nunca te rendiste». Sofía se detuvo, mirándolo. «Todos merecen una segunda oportunidad, Rodrigo. Tú me diste una a mí.
Era solo justo que yo te diera una a ti. ¿Alguna vez te arrepientes de haber aceptado mi oferta? Sofía pensó en la pregunta. Su vida ahora era irreconocible de lo que había sido hace un año. Sí, era más compleja, más desafiante en algunas formas, pero también era más rica, más significativa. No, dijo finalmente, no me arrepiento, porque todo esto, me recordó por qué quería ser médico en primer lugar. No es solo sobre el conocimiento o las habilidades, es sobre la conexión humana. Es sobre ver a las personas cuando están en su momento más vulnerable y elegir ayudar, incluso cuando es difícil. Rodrigo asintió, su mirada distante. Isabel solía decir algo similar. Decía que el verdadero privilegio no era tener dinero o poder. Era tener la capacidad de hacer la diferencia en la vida de alguien y elegir hacerlo. Ella suena como una mujer sabia. Lo era, y creo que le habrías caído bien. Sofía sonrió. Me habría gustado conocerla. Regresaron a la casa en un silencio cómodo. En la ventana de arriba podía ver la luz de la habitación de Valentina, donde la niña probablemente estaba dibujando antes de dormir. «Mira lo que construimos», dijo Rodrigo suavemente. «Contra todas las probabilidades». Sofía asintió. Algo hermoso de algo roto. Y eso era exactamente. De la humillación en un restaurante había surgido curación. Del orgullo herido había surgido la humildad. De dos vidas fragmentadas había surgido una familia poco convencional, pero real. No era un final de cuento de hadas. Todavía había días difíciles, desafíos que enfrentar, inseguridades que superar. Pero era real, era honesto, y era suficiente. Esa noche, antes de dormir, Sofía sacó la vieja foto de su abuela Ana, y ella con el estetoscopio de juguete. La colocó en el marco al lado de una nueva foto. Valentina, Rodrigo, Elena y ella, tomada el día de su graduación. 2 fotos, 2 sueños. Uno interrumpido, el otro resucitado. Y entre ellas, una verdad simple. A veces las personas entran en nuestras vidas de las maneras más inesperadas, en los momentos más dolorosos, y se convierten en exactamente lo que necesitábamos, aunque no lo supiéramos. Sofía apagó la luz, sintiendo por primera vez en años paz completa. Al otro lado del jardín, Rodrigo miraba la misma constelación de estrellas, sosteniendo una foto de Isabel. «Lo estoy intentando», susurró a la imagen. «Estoy siendo mejor, por ella, por mí, por ti». Y en algún lugar entre las estrellas y los sueños, quizás Isabel sonreía, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano, que había dejado atrás no solo a una hija, sino a una familia que aprendería a amarse de las maneras más inesperadas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.